Acabamos de cerrar, ¿verdad? Acabamos de cerrar Efesios capítulo 5, ¿verdad? Y vimos que era el tema, era de la relación entre el marido y la mujer, ¿verdad? Y Pablo, por supuesto, él da un buen resumen, ¿verdad? Él da un buen resumen de lo que es el matrimonio. Dice Efesios capítulo 5, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿verdad? Si en un matrimonio hay amor como el de Cristo, ¿verdad? Y respeto de parte de la mujer hacia el hombre, va a haber un matrimonio que va a glorificar a Dios. Por supuesto, esto no se hace de la noche a la mañana. Esto es una lucha, ¿verdad? Muchas veces, pero tenemos que aprender a hacer eso, ¿verdad? El hombre tiene que aprender a amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y dice la Biblia, se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Y la mujer debe estar sujeta a su marido y respetar a su esposo, no menospreciarlo, ¿verdad? Y entonces, si aprendemos esos dos principios, amor y respeto, todo va a salir bien. Y entonces también vamos a tener, si es un matrimonio cristiano, va a tener la oportunidad de que el Señor también nos puede usar para mostrar ese amor, ¿verdad? Que tuvo para con nosotros también. Y entonces, cuando llegamos a capítulo 6, ¿verdad? Pablo incluye a la familia completa, ¿verdad? Porque Pablo habló del hombre y la mujer, ahora va a hablar de los niños y los padres, de los hijos y los padres, ¿verdad? Debemos hoy en día, hoy en día vemos que se ha perdido dos cosas, ¿verdad? Y ese es el título de este mensaje. Se ha perdido la obediencia de los niños hacia los padres y se ha perdido la autoridad de los padres hacia los hijos. Eh, en Efesios capítulo 6 tenemos esta sección muy conocida, ¿verdad? Que es la armadura del cristiano. Para llegar a tener una armadura bien puesta, ¿verdad? De ustedes que han pasado por estos pasajes, ¿verdad? Saben cómo es la armadura del cristiano, ¿verdad? Para llegar a tener una armadura bien puesta, debemos de tener una familia que esté preparada en la palabra de Dios, ¿verdad? Y por supuesto que estemos constantemente obedeciendo al Señor, ¿verdad? Pero esto es muy difícil, esto es muy difícil, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nuestra lucha va más allá, ¿verdad? Va más allá de carne y sangre, es una lucha espiritual y estas fuerzas espirituales se rebelan en contra de Dios. Eh, vamos a ver ahí, ¿verdad? Cuando lleguemos a Efesios capítulo 6, versículo 10, que tenemos una lucha grande. Tenemos una lucha como la de Irán allá, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? O más grande todavía. Pero entonces, la obediencia de los hijos a los padres es muy importante para Dios. Esto no es algo anticuado, ¿verdad? Y ustedes saben por qué es que Satanás él precisamente quiere destruir la relación entre los hijos y los padres, de los padres a los hijos, porque él no quiere que Dios esté ahí. Y es fácil, ¿verdad? Esto es fácil de destruir, ¿verdad? Tan solamente el hijo empieza a desobedecer un poquito y ya el padre ay, ya está cansado, ya no quiere hacer nada. ¿Verdad? Y ahí empieza, ¿verdad? Ahí empieza toda esta, en perder la lucha, ¿verdad? Es muy común ver a un niño pequeño que no quiere hacerle caso a sus papás. Hoy en día, hoy en día es muy común ver eso, ¿verdad? Y es hasta la escuela lo apoya, ¿verdad? En eso. Y se ha perdido la obediencia. ¿Verdad? Por otra parte, también la autoridad de los padres hacia los hijos se ha perdido. Parece que vivimos en una sociedad que cualquier persona que esté como cabeza de algo va a ser criticada, va a ser señalada, va a ser de todo, ¿verdad? Y vemos cómo es en todo, ¿verdad? Usted llega a criticar al presidente, a los alcaldes, al jefe, al esposo, a la madre, al pastor, a todos, son criticados. Pero lo que Dios quiere es que aprendamos los dos principios, la obediencia y la autoridad.
Dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta mañana, Señor, que tú nos has regalado, y gracias por la oportunidad que nos das de venir a este lugar, Señor, para congregarnos en tu nombre. Y sabemos que este edificio, estas paredes, este techo no es la iglesia, somos todos nosotros. Y gracias, Señor, porque has despertado nuestro corazón el deseo de estar acá. Y yo te pido, Señor, que como una iglesia, Señor, podamos aprender estos dos principios, Padre, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Son los dos principios que tú quieres que esté en una familia, dos principios que tú quieres que permanezcan para siempre. Y ayúdanos a aprender, Señor, a ser humildes y a reconocer que muchas veces, Señor, no somos obedientes a ti. Y también como padres, Señor, reconocer que hemos perdido la autoridad. Y en algunos casos, Señor, yo no conozco los corazones de todos mis hermanos acá, Señor, pero tú sí. Señor, y yo te quiero pedir que tú les des esperanza hoy, Señor, que les des esperanza para saber que si seguimos estos dos principios, vamos a ser una familia que te va a glorificar a ti, porque queremos, Señor, una sociedad cambiada, queremos ver que nuestros hijos sean salvos, queremos ver que los compañeros de nuestros hijos sean salvos, queremos ver que nuestros vecinos sean salvos, Señor, pero todo empieza con la familia. Y gracias, Señor, de veras por la familia, Señor, que están acá hoy representadas. Y te pido, Señor, que hoy podamos salir edificados y siempre aprender de tu ejemplo, aprender de todos los ejemplos que tú nos das en tu palabra. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, en primer lugar, bueno, vamos a ver tres cosas. Vamos a ver tres cosas con esto de la obediencia a los hijos y la autoridad de los padres. Vamos a ver en primer lugar la orden de obedecer, ¿verdad? La orden de obedecer es para los hijos. Vamos a ver en segundo lugar la orden de honrar, ¿verdad? Que es también para los hijos. Y vamos a ver también en último lugar la orden para criar bien, ¿verdad? Con toda la autoridad del Señor. Pero antes de seguir, yo quiero saber, eh, ¿quiénes son padres y madres de familia acá? Que levanten la mano, por favor. Ok, padres y madres de familia. Bueno, hay un buen grupo, está bien. Ahora, ¿quiénes son hijos? ¿Quiénes son hijos que todavía viven en la casa de sus papás? ¿Ah? ¿Hijos que viven en la casa de sus papás? Ok, bueno, está bien, muy bien, está bien, vamos varios. Ok, ahora, ¿quiénes son hijos que tienen a sus papás vivos todavía? Y que todavía no viven y que ya viven fuera de su casa. Ok, está bien. Entonces, es un mensaje para todos, amén. Es un mensaje para todos. Entonces, todos vamos a aprender. Qué bueno. Entonces, en primer lugar, vemos la orden de obedecer. Yo quiero si tienes una Biblia, te concentres ahí en Efesios capítulo 6. La orden de obedecer. Dice, hijos, Efesios 6.1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando vamos a, a evangelizar, ¿verdad? Bueno, siempre nos gusta esta interacción, ¿verdad? Con estas personas. Pero cuando vamos a evangelizar a los parques o donde sea, a las familias, ¿verdad? Llegamos a la parte, ¿verdad? Que entendemos que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y la gente esto lo entiende muy bien. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando somos niños nos damos cuenta de que nadie nos tiene que enseñar a mentir, de que nadie nos tiene que enseñar a desobedecer a los padres o a llevarte algo que no te pertenece. ¿Por qué? Porque es algo que todos nacemos con esto. Y se llama la naturaleza de Adán. Dice
Dice Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, ya no a la semejanza de Dios, porque él perdió esta semejanza de Dios cuando desobedeció a Dios, ¿verdad? Pero dice que es conforme a su imagen y llamó su nombre Sed. Entonces, la naturaleza de pecar, ese instinto que te hace pecar, viene de Adán. Es una herencia, es una herencia de Adán, ¿verdad? No viene de parte de Dios. Perdón. Entonces dice también en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó, perdón, y por el pecado la muerte, así pasó, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? Usted sabe que cuando somos niños se nos va despertando la conciencia y en el momento en que nuestro papá dice algo y le desobedecemos, ya ahí se despertó nuestra conciencia, ¿verdad? Por esto, por el pecado. Y entonces todos nacemos con la naturaleza pecaminosa de Adán. Dice también otro versículo. Dice el Salmo 51:5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y entonces, ustedes saben que hay un dicho que dice, no hay bebé feo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos son bonitos, ¿verdad? A pesar de que unos no son tan bonitos que otros, pero no hay bebé feo, ni muerto malo, ¿verdad? Entonces, pero si, bueno, imagínese una criatura, ¿verdad? Usted dice, que es recién nacido, qué lindo, ¿verdad? Pero esas son criaturas, pequeñas criaturas, máquinas de pecado. Así son los niños, ¿verdad? Y para el bebé es tan natural hacerse en los pañales como para el ser humano pecar. Es algo que todo lo hacemos, ¿verdad? ¿Quién usa pañales? No, eso no. Espero que todavía no. Entonces, cuando somos bebés, ¿verdad? Pecamos así como ensuciar los pañales. Esa naturaleza pecaminosa requiere una atención especial, ¿verdad? Y por eso es que nosotros nos damos cuenta que cuando alguien nos explica el Evangelio, por eso es que yo pecaba, porque yo tengo una naturaleza pecaminosa. Y entonces eso, el pecado requiere una atención especial de parte de Dios, ¿verdad? Y lo que Dios ordena es que los hijos tienen que obedecer a sus padres. Eh, los hijos, voy a tratar de quedarme aquí porque es que tengo muchos pensamientos en la cabeza y a veces, y cuando eso pasa, uno se tiende a desviar. Pero los hijos, ¿verdad? En este pasaje, no se refiere a los niños que tienen de 0 a 12 años. ¿Verdad? Pablo no escribe esta carta diciendo hijos de 0 a 12 años, obedeced a sus padres. No, es a todos los hijos, a todos los hijos. Entonces, si todavía eres un hijo y vives en casa de tus papás, tienes que obedecer a tus papás. Si eres un hijo que ya no vive con sus padres y se mantiene solo, ¿verdad? Mantiene una familia también. El deber también como hijo que tenemos es de honrar a nuestros padres. Y eso lo vamos a ver en el punto siguiente. ¿Verdad? Pero los hijos tienen que obedecer a sus papaces y sus mamases. Es un mandamiento, es una orden, una orden de Dios. Dice también en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En qué? En todo. Y todo es todo, ¿verdad? Según el griego y según el hebreo, todo es todo, ¿verdad? Porque esto agrada al Señor. Entonces, también alguien puede decir con estos pasajes, precisamente, hemos topado con todo, ¿verdad? Y alguien puede decir, bueno, pero entonces, si mis papás me dicen que yo vaya a matar a alguien, ¿le tengo que hacer caso? ¿Verdad? Y si te hacen esa pregunta, la mejor respuesta que sería es, ¿y tus papás te han dicho que vayan a matar a alguien?
¿verdad? Porque o sea, es imposible, ¿verdad? Es imposible. Sabemos que esto no pasa. Bueno, no sé, a menos de que sea así un sicario, una cosa así, ¿verdad? Pero espero que no, ¿verdad? Pero inclusive dice Jesús, ¿verdad? Cuando él hablando ahí con ahí, ¿verdad? Dice Lucas 11, del 11 al 13, dice, ¿qué padre de vosotros? ¿Verdad? Sabiendo que todos somos malos, dice, ¿qué padre de vosotros? Si un hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. ¿Verdad? O sea, yo quiero comer pescadito, papi. Sí, es claro, y va y caza una serpiente, toma, esto es pescado. ¿Verdad? Ningún padre hace eso. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, a pesar de que todos somos malos, ¿verdad? Ningún padre o madre de familia tiene la necesidad de enseñar a sus hijos a hacer algo malo. ¿Por qué? Porque de todas maneras ya los hijos tenemos esa tendencia a pecar, a desobedecer a los maestros, ¿verdad? A ser rebeldes y todo esto. ¿Verdad? Entonces, los hijos, los niños, los jóvenes tienen, dice la Biblia en Proverbios, que los jóvenes tienen la rebeldía pegada al alma. Ya es algo que ya hacemos con eso también. Dice Proverbios 22:15, la necedad, ¿verdad? La rebeldía, no quiere hacer caso. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahorita vamos a hablar de esta palabrita, ¿verdad? De la vara. Y ahora seguramente estás pensando que es ese joven, ¿verdad? Ese joven que tú conoces, ¿verdad? Es un joven muy rebelde. Pero si usted fue un joven, ¿no es cierto que fuiste rebelde también? Yo fui rebelde. Yo fui rebelde también. Y hubo momentos en que uno dice, híjole, no, mejor ya cambio porque ya yo creo que me va a ir mal, ¿verdad? Yo andaba con mis amigos ahí, y a veces llegaba a las 3 de la mañana a la casa. No tomado ni nada de esto, pero y mi mamá llorando ahí en el sillón, y híjole, qué joven más rebelde, ¿verdad? Cuando ella me ha dicho, llegue a las 9, ¿verdad? No, llego a las 3 de la mañana. Todo para estar ahí vacilando y haciendo nada. Y la mamá dice, llegue porque yo sé que usted tiene que ir ya temprano, porque si anda a esas horas, algo malo le va a pasar. Ah, no, uno va ahí de baboso, ¿verdad? Y no hace caso, ¿verdad? Entonces, pero muchos de nosotros tuvimos ejemplos así, ¿verdad? Yo sé que tal vez si abrimos el micrófono, algunos quisieran decir algo, ¿verdad? Algo que les pasó por no obedecer a sus padres. Y yo estoy seguro que todos tenemos alguna historia de esas. Eh, y entonces, es más, por esa rebeldía, yo sé que también pensaste en llegar a pensar de que sabías más que tus propios papás, ¿sí o no? ¿Verdad? Es más, por esa rebeldía, yo sé que usted pensó, ¿verdad? Que usted podía gobernarse solo en algún momento, ¿cierto o no? Jaime, no, bueno, ok, muy bien, me está poniendo atención, muy bien, ok, ahí que tiene ahí, ok, entonces, ¿por qué? Porque los hijos quieren mandarse solos, los hijos quieren mandarse a sí mismos, ¿verdad? No quieren que nadie les diga nada. Ni el papá, ni la mamá, ni el maestro, menos la abuela, ¿verdad? Y jamás, menos el vecino, ¿verdad? Menos, ¿verdad? Entonces, los hijos también tienen que, dice el versículo, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor, en el Señor. En primer lugar, si eres cristiano, si eres un hijo, tienes que obedecer a tus papás, porque eso es lo que Dios ordena, ¿verdad? Y si eres cristiano, tienes que obedecer siempre y cuando, bueno, tus papás no te digan, anda a matar a esa, ¿verdad? O a ese otro. O vayas o te manden a fumar droga, ¿verdad? Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Por supuesto. Y no sé, seguramente hay casos así hoy en día, ¿verdad? Pero por eso lo menciono, ¿verdad? Pero entonces la orden es obedecer en el Señor.
La orden es obedecer. Eh, y Dios te ha puesto a tus papás para que aprendas a obedecerlos. Dios te ha puesto a tus papás para que aprendas a obedecerlos. Y si obedeces a tus papás, vas a obedecer a Dios. Si no obedeces a tus papás, no vas a obedecer a Dios. Eh, y si no obedeces a tus padres, ¿cómo te va a ir? ¿Cómo te va a ir? Yo sé que en algunos momentos no fue mal, era por no obedecer a nuestros papás. Y si todavía estamos aquí vivos, es que Dios tuvo mucha misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero eso también nos lleva al segundo punto, ¿verdad? La orden de honrar, ¿verdad? La orden de honrar. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí estamos hablando, por supuesto, del quinto mandamiento, ¿verdad? Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y por eso Pablo dice, ese primer mandamiento con promesa. Si usted honra a sus papás y a sus mamás, le va a ir bien, le va a ir bien. Honrar quiere decir respetar, temer, obedecer a sus papás. Honrar quiere decir respetar, temer y obedecer a tus papás. El pasaje no dice, honra a tu padre y tu madre, honra a tu padre honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Si fueren perfectos. Es una orden de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Punto. Dice Levítico, ¿verdad? Volviendo ahí un poco en Antiguo Testamento, Levítico 19:3 dice, cada uno temerá a su padre y a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Verá, muchos niños y jóvenes piensan que sus papás son muy ignorantes. Dicen, no, pero es que usted no sabe cómo son mis papás, ¿verdad? No, ellos no merecen el respeto porque ellos no saben nada, ellos no fueron a la escuela, yo sí, yo ya llegué hasta la universidad, ¿verdad? Pero tal vez ves a tu papá ahí peleando con el celular y no sé cómo instalar esta aplicación, ¿verdad? Y alguien, un hijo llega y, no, mamá, papá, es así, y ya, punto, listo, ¿verdad? Y los hijos se quedan pensando, ay, mi mamá y mi papá no saben nada, ¿verdad? Pobrecito, les va a llevar la trampa, ¿verdad? Un día de estos, ¿verdad? Si yo me voy, ¿verdad? Yo no sé si alguien tuvo cassette de música. ¿Alguien tuvo cassette de música? Alguno, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces ya estamos cerca, más de los 40. Ok. ¿Alguien tuvo VHS en la casa? Ah, menos, ¿no? Ok. Entonces, en algún momento, ¿verdad? Nuestros papás nos dijeron, mira, es que no sé cómo poner a funcionar esto, ¿verdad? Y uno dice, no, papá, es que está desconectado, nada más tiene que conectarlo y punto. Y ya sirvió todo, ¿verdad? A nosotros, quién sabe cómo nos va a ir, ¿verdad? Porque como el mundo está cambiando, yo no sé cómo va a pasar en 5 años, ¿verdad? Pero no honrar a sus papás, no honrar a tus padres, es pecado. No honrar a tus padres es pecado, es pecado. Y Dios lo toma muy en cuenta. Y aquí hay una advertencia. O sea, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que te vaya bien. Pero si no lo hace, es una advertencia, ¿verdad? Esa es la otra cara del versículo. Si no honras a tu papá y a tu mamá, es para que lo vea bien, ¿verdad? Para que lo vea bien. Si no honras a tu papá y a tu mamá, te va a ir mal en la vida. Te va a ir mal. Te va a ir mal. ¿Verdad? Eso que no quieras llegar temprano a la casa, ¿verdad? Y de repente se suelta una balacera. ¿Qué va a pasar? Y yo le dije que estuviera a las 10 y son las 11 y se soltó una balacera. Y lo mandaron al hospital. Y esto lo vemos todos los días. Eso lo vemos todos los días en las noticias, ¿verdad? Y así con un montón de cosas. ¿Verdad? Ya vamos a ver un par de versículos, ¿verdad? Que si estuviéramos todavía en el Antiguo Testamento,
ninguno estuviera aquí, ¿verdad? Pero entonces, si ya ganas dinero, ¿verdad? Si ya eres un hijo, ¿verdad? Ya te fuiste de la casa de tus papás y, y ganas dinero, ¿verdad? Tienes tu salario, tienes tus honorarios, ¿verdad? Tienes tus honras. Debes de honrarlos con una llamada, debes de honrarlos para invitarlos a tomar café de vez en cuando. Eh, Tienes que ayudarlos tal vez con una ayuda económica, ¿verdad? Y algunos hijos pueden pensar, "Man, pues es que esto no es necesario. O sea, no es necesario ayudar económicamente a mis padres. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen su casa propia, ellos ya tienen su pensión y algunos hijos más bien les piden prestado y nunca les pagan nada. Y hemos conocido esos casos, ¿verdad? Yo estoy pensando en un par de hombres que ojalá que no se me suelte aquí la lengua, ¿verdad? Pero la honra incluye a los hijos que ganan dinero, que tienen sus honorarios, que tienen su salario. Los hijos tienen que honrar a sus padres con dinero, con dinero. Eche, ¿verdad? Eh, y tampoco no tiene que ser que te vas a quedar sin comer para ayudar a tus papás. O sea, es un principio, ¿verdad? Y hubo una discusión, ¿verdad? Acerca de esto y fue con unos fariseos, con unos líderes de Israel, ¿verdad? Y Jesús mismo, ¿verdad? Tuvo que, vamos a ir allá porque es un pasaje un poquito largo. Hubo esta discusión, ¿verdad? Acerca de los padres, ¿verdad? Pero dice Mateo 15, ya lo tienen. Mateo 15 del 1 al 9 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿verdad? Porque ellos sabían a lo que iban. Dice, respondiendo él les dijo, Jesús, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. O sea, no hay perdón. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pueda ayudarte, con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis quebrantado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, lo que pensaban estos fariseos era que papá, mamá, no puedo ayudarte, porque o diezmo o te ayudo, ¿verdad? Entonces no puedo jamás dejar de ofrendar, ¿verdad? Eso es lo que Jesús les está diciendo, ¿verdad? Los fariseos pensaban que si tenían que ayudar a sus papás, tenían que dejar de diezmar, tenían que dejar de ofrendar. O ayudaban a sus padres o diezmaban. Pero algunos hijos ganan dinero y ni ayudan a sus papás, ni tampoco ofrendan a Dios. Eh, mucho cuidado con esto, ¿verdad? Mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque esto es parte de la honra que Dios pide tanto a los papás como a Dios, ¿verdad? Dice un pasaje que creo que David tocaba ahora antes, Romanos 13:7, dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y tus papás y Dios merecen honra. ¿Cuál es la promesa de Dios? Si honras a tus padres. Dice el versículo 3, honra, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien.
y seas de larga vida sobre la tierra, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Deuteronomio 5:16, ¿verdad? Dice así, dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, si obedeces y honras a tus padres, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, vas a tener felicidad. El pasaje no dice, bueno, si usted honra a sus padres, va a tener muchos bienes en su vida, va a tener 4 o 5 casas por allá. No dice eso. Puede ser que sí, puede ser que sí. Si Dios te permite tener todo eso, perfecto, ¿verdad? Pero te va a ir bien, te va a ir bien si obedeces a tus papás. Y algunos de nosotros tal vez hemos estado cosechando o algunos, no sé, yo no conozco todos, ¿verdad? Pero hemos conocido algunos casos que tal vez no les ha ido tan bien por no obedecer a sus papás. Usted ve en las noticias, ¿verdad? Cómo jóvenes de 15, 17 años, 20 años pierden la vida así un segundo, ¿verdad? Por un puñal, una cosa así. ¿Por qué? Probablemente no estaba obedeciendo a sus papás. Yo sé que hay casos de injusticias, ¿verdad? Y todo esto, pero en la mayoría de los casos, yo te aseguro que no obedecieron a sus padres. Si no obedeces a tus papás, si no honras a tus papás, dale gracias a Dios que no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Dice así, eh, Deuteronomio, vamos a buscarlo también, porque es un pasaje un poquito larguito para ponerlo acá. Creo que yo no lo puse, si no, no. Deuteronomio 21, 18 al 21 dice, Deuteronomio 21, 18 al 21 dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, contumaz quiere decir terco, contumaz quiere decir porfiado, o sea, que no hace caso. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Dice, entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto es lo que Dios dice. Si un hijo es rebelde, contumaz, no quiere hacerle caso, vaya a los ancianos de la ciudad y ellos le van a decir qué hacer. Y entonces, ahora no estamos, por supuesto, eh, no estamos bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Pero el principio todavía explica. El principio todavía explica. Y con solamente un hijo que muriera en todo Israel, todos los demás, no, mejor aquí la cosa haciendo caso porque, ¿verdad? Me van a apedrear, ¿verdad? Sabemos obviamente que los que estamos en Cristo, ¿verdad? El Señor nos ha libertado de la maldición de la ley, ¿verdad? Porque todos, yo creo que si fuiste rebelde en alguna ocasión, no estuviéramos acá, exacto. Pero el Señor nos ha librado de esa ley. ¿Por qué? Porque nadie la puede cumplir. Pero ahora recordemos que, bueno, dice un par de pasajes, no lo vamos a ver, pero eso en Gálatas 3:13, en Gálatas 5:1, dice que el Señor nos ha libertado, ¿verdad? De la maldición de la ley. Pero la ley simplemente es un carácter de reflejo de Dios. O sea, si usted piensa en los 10 mandamientos, así es Dios, así es Dios. Es algo perfecto, es algo perfecto.
que con solamente odiar a alguien, Dios lo toma como homicidio de corazón. Y entonces dice también Proverbios 20:20, dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Verdad? Y por eso el principio todavía aplica, porque si usted es un hijo y no obedece a sus papás, un día de estos, tenga mucho cuidado, porque algo te puede pasar. Y muchos, tristemente, de los que no obedecieron a sus papás hoy están bajo tierra, hoy están en prisión, por eso. Es más, bueno, antes tenemos un amigo, ¿verdad? Que tiene un ministerio de cárceles y él fue él fue residente, ¿verdad? De esas cárceles, ¿verdad? Pero yo creo que si estuviera aquí, le pudiéramos decir, mira, ¿hiciste caso a tus papás? Y él le hubiera dicho, no. Y por eso fue que caí ahí. Dice también Proverbios 30:17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Yo no sé si alguien, si tiene así más de 40 años, seguramente viste la película de las profecías, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues yo no estoy haciendo propaganda de esas películas, ¿verdad? Pero siempre me quedó una escena grabada, ¿verdad? Que, híjole, usted dice, no, jamás. Y era una mujer que va caminando y de repente vienen unos cuervos ahí y le sacan los ojos. O sea, es horrible. Pero eso es lo que dice este pasaje. Si usted es un hijo y es rebelde, cuidado porque más bien Dios tiene ahí espías. Dios tiene espías hasta en el cielo, ¿verdad? Entonces, si menosprecias a tus padres, Dios lo toma en cuenta. Dios lo toma en cuenta. Eh, y tienes que tener mucho cuidado, mucho cuidado con esto. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El hijo debe de aprender desde pequeño, debe aprender esto y obedecer a sus padres o a las personas que están al cargo de él o ella, porque Dios lo ha mandado. Y si no obedeces a Dios, es porque simplemente has rechazado lo que dice su palabra. Dice Romanos 1:28 al 30. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y esto incluye la desobediencia a los padres. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Todo esto es el resultado de una sociedad que ha rechazado lo que Dios dice. Este es el resultado de unos hijos que no quieren obedecer ni honrar a sus padres. Y por eso dice que todo comienza en la familia. Y usted ve la sociedad de hoy, es un resultado de cómo está la familia. Y todo por no querer obedecer a Dios. Pero simplemente obedecer y honrar, ¿sí? Simplemente obedecer y honrar a Dios. Honrar a Dios y obedeciendo a tus padres. Y después de ahí, no hay nada más que inventar. Usted dice, no, pues es que hay un método ahora que... No, olvídese. O sea, no hay método que exista que funcione. Solo existe, solo funciona lo que Dios dice. Solo funciona lo que Dios dice. Y en tu familia, si tus hijos no te obedecen, no están obedeciendo a Dios. Y un día de estos, Dios va a tomarlo en cuenta. Así que mucho cuidado. Ahora, pasamos a los padres, ¿verdad? Pasamos a los padres.
Y ahora, bueno, vamos a decir, yo creo que es parte del mensaje. Ahora vemos la orden de criar, ¿verdad? La orden de criar. Y es criar con autoridad. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo les quiero leer un alguien de un autor que se llama Warren W. Wiersbe, ¿verdad? Y este es un comentario acerca de este pasaje, ¿verdad? De Efesios. Dice así, y se lo leo textualmente, dice, en los días de Pablo, el padre tenía completa autoridad sobre la familia. ¿Verdad? Estamos hablando cuando Pablo escribió esta carta. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando en una familia romana nacía un bebé, se le ponía enfrente al padre. Si éste lo alzaba, ¿verdad? Significaba que lo aceptaban en el hogar. Pero si no lo alzaba, significaba que el hijo era rechazado y podía ser vendido, regalado o aún dejado a morir a la intemperie. No cabe duda que el amor paternal superaría tales actos monstruosos, pero esos eran las prácticas legales en esos días. Y Pablo les dijo a los padres, no usen su autoridad para abusar del hijo. Y imagínense los hijos en ese tiempo. O sea, si el más, hasta el padre podía decir, no, si hay un amigo, ¿verdad? Un amigo del padre que iba a ir a la cárcel, el padre podía mandar al hijo a reemplazar a ese amigo. O sea, imagínense la autoridad que tenían los papás. Ahora, eso comúnmente era conversado, pero a veces sin conversar. Pero entonces, ¿cuáles son los principios que tiene que aplicar el padre? En primer lugar es no provocar a ira, no provocar a ira. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando los padres están enojados con los hijos, ¿verdad? Tienden a no controlarse y pueden maltratarlos. Los hijos, sobre todo, ¿verdad? Si son hijos adolescentes, cuando los padres los maltratan, sienten ese deseo de enojo, ¿verdad? Y ese deseo de venganza, ¿verdad? Mi papá me está haciendo esto, pero yo me voy a vengar un día de estos. Pero los padres tienen que esperar, tienen que controlar la situación, tienen que contar hasta 1200, no sé. Y ahora sí, tratar de arreglarlo todo tranquilo, ¿verdad? Conforme lo que dice la Biblia. Esto es no provocar a ira, ¿verdad? Ahora, la otra cosa es criarlos en disciplina y amonestación. La palabra criar quiere decir instruir, quiere decir educar, dirigir, ¿verdad? Y las dos cosas, disciplina y amonestación, tienen que estar presentes a la hora de criar a los hijos. Disciplina y amonestación tienen que estar presentes a la hora de criar a los hijos. ¿Por qué? Porque la disciplina sin la amonestación va a resultar a un joven resentido y amargado. ¿Me sigue? Sí. Ok. La disciplina sin la amonestación va a resultar a un joven todo resentido y amargado. Ahora, la amonestación sin la disciplina va a resultar que el joven no obedece a nada ni a nadie, ¿verdad? No entiende, no tiene ni idea de las consecuencias de sus actos, ¿verdad? No teme la autoridad y es un joven consentido y malcriado. Y las dos cosas tienen que estar presentes. Disciplina y amonestación. Ahora, en las iglesias de antes, ¿verdad? Si tienen más de 40, 50 años, usted sabe que estoy hablando, ¿verdad? Si usted fue criado en una familia cristiana. En las iglesias de antes, de hace unos más de 40 años atrás, tenían disponibles a los papás, tenían disponibles unas paletas, ¿verdad? Unas paletas, y había unos versículos, ¿verdad? Impresos en las paletas, ¿verdad? Que decían, hijos, obedecer a vuestros padres, ¿verdad? Y entonces el papá bravo y ¿verdad? Le pegaba con esas
con esas paletas. ¿Verdad? Eran reglas, ¿verdad? Eran reglas, no sé, de 1 pulgada de grueso y no sé cuánto, ¿verdad? Sí, era como, bueno, como un bate de béisbol, no, más o menos. No tanto, no tanto. Pero algunas de esas paletas las quebraba el padre, ¿verdad? Porque, o la mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aplicaban mucha fuerza cuando estaban enojados. Eh, la Biblia dice que hay un instrumento para corregir a los hijos y se llama, ¿cómo se llama? La vara, la vara. No dice la faja, no dice la cuchara, la chancleta, el chilillo, los manazos, no dice los puñetazos, lo que tenga a la mano, no dice eso. Es la vara. ¿Ah? El mecate. No, hombre. Eh, Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué? Porque no hay vara, porque no hay vara. Dice Proverbios 13:24 también, el que tiene castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Sabe cuál es esa vara? La varita que tenemos hoy es esta que está acá. Y es más, yo conseguí otras por aquello, si alguien quiere llevar, ¿verdad? Esta es la varita. Sí, porque ya hay que reemplazar el bate ese, ¿verdad? Esta es la varita, ¿verdad? Esta es la varita que nosotros aplicábamos con nuestros hijos, ¿verdad? Y el asunto no es, dice Pablo, no hay que provocar a ira, ¿verdad? Bueno, antes lo llamamos la varita mágica, ¿verdad? Esta es la varita mágica. Ahora, el papá o la mamá dan la orden, hijo, eso no se hace, ¿verdad? Esa es como la regla, ¿verdad? Usted como papá y como mamá tiene que crear la regla, ¿verdad? Eso no se hace. No puede tocar el dedo, no puede meter el dedo en el enchufle, ¿verdad? No puede tocar la cocina cuando yo estoy aquí, ¿verdad? Bueno, todo esto, ¿verdad? Para cuidarlos. Entonces, si el hijo o la hija no obedecen, con calma, el papá y la mamá deben de aplicar la varita mágica, ¿verdad? Dice, hijo, eso no se hace, porque yo le dije esto, esto y esto, y usted lo hizo. Y con calma, calmaos. No, usted hizo esto. No, es con calma. Vea, yo te expliqué que eso no se hace porque te puede pasar esto. No sé si le pasó, ¿verdad? Pero hay padres que cuentan 1, 2, 3, y el hijo, ¿qué piensa? Estamos jugando, es un vacilón esto, ¿verdad? Y luego dice otra vez, 1, 2, ya le dije, 3, 4, no, estamos jugando nada más, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en todas las familias. Y pues yo sé por qué eso les da gracia, ¿verdad? Porque todo esto lo hemos visto en algún momento. Pero el castigo debe ser inmediato. El castigo debe ser inmediato. O si a usted le cuesta su temperamento, y yo digo, es que me enojó, pues", ¿verdad? Ok, vaya para el cuarto, ya llego, ¿verdad? Ya llego. Señor, por favor, dame sabiduría, ¿verdad? Como papá. Y Dios ha puesto unas almohadas traseras, ¿verdad? Unos más acolchados que otros, ¿verdad? Para aplicar el castigo. Y simplemente con unas tres varillazos, ¿verdad? Con unas 3 reglitas bien dadas, ya es suficiente, ya es suficiente. Pero vamos a hacer una demostración. ¿Quién quiere venir al frente? Ajá, Aarón. Se acuerda, ¿verdad? Pero la mayoría de niños con tres, varitazos mágicos es suficiente, es suficiente. Y la meta no es agredir a los hijos, por supuesto, ¿verdad? Yo sé que ahí está viendo el paño, ¿verdad? Seguramente. ¿Verdad? Ya no tengo hijos pequeños, ¿verdad? Pero la meta no es agredir a los hijos, es criarlos bien, que teman la autoridad. Después de que pasa el castigo, ¿verdad? Es muy común que haya un tiempo de reconciliación,
¿verdad? Y de pedir perdón, ¿verdad? Y después el corazón del niño o del joven está abierto para escuchar la corrección. Eh, yo sé que en algunos casos toma más tiempo, ¿verdad? Pero eso se llama amonestación. Y vea, hijo, yo te dije que eso no se hace, pero es que te puede pasar esto, te puede pasar el otro. Y cuando el joven está más grande y anda en la calle y un policía le dice que eso no se hace, le va a decir, no, hombre, cuénteme, 1, 2, 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no teme nada, no teme la autoridad. Y esto lo hemos visto tristemente. Hay padres que han perdido la autoridad y muchos, desgraciadamente, prefieren hoy en día darles una tablet, darles un iPad, un celular lleno de internet, ¿verdad? Con full internet, para que juegue, para que me deje tranquilo. Y unos 10, 15 años más, vas a ver las consecuencias de eso. Si eres padre o familia, si eres padre o madre de familia y piensas, sí, yo sé que eso está bien, yo sé que eso es lo que la Biblia dice, pero es que usted no sabe cómo fue mi infancia. A mí me maltrataron, a mí me humillaron, a mí hasta me echaron de la casa. Yo sé que en algunos casos hay así. Me echaron de la casa y tuve que hacer cosas para sobrevivir y no supe cómo crear a mis hijos. Recordemos que una vez que llegamos a Cristo, dice la Biblia, 2 Corintios 5:17, todas las cosas pasaron. Sí, yo sé que tus padres cometieron errores. Y nosotros que somos padres, hemos cometido muchos errores. Hemos cometido muchos errores. Y tal vez debas de pedirles perdón por no saber cómo haberlo criado. Y juntos podemos aprender, aún ya viejos, la obediencia y la autoridad nunca pasan de moda. Y es algo eh, que Dios nos ha dicho. Y hermanos, en Cristo recordemos que tenemos un borrón y cuenta nueva. Siempre. Él nos da su gracia si nosotros la queremos y la pedimos. ¿Recuerda? ¿Sabes que Jesús no tuvo padres perfectos? Cuando Él estuvo aquí en esta tierra, Jesús y María, ellos lo dejaron abandonado en el templo. Ay, se les olvidó Jesús, se les olvidó. Ellos no eran perfectos, pero todos necesitamos la gracia del Señor, hasta para aprender a ser buenos padres. Y si usted es un padre que está, que quiere reparar su familia, tiene que orar. Dile, Señor, dame sabiduría para poderte obedecer y para poder dar esa autoridad en mi hogar. Si somos cristianos, recordemos que tenemos un Padre perfecto, que nunca se equivoca, y Él todavía sigue aplicando el principio de la disciplina y la amonestación. ¿Verdad? Tal vez usted dice, sí, pero es que mi joven ya no me va a escuchar, aunque le dé 3 varillazos. Bueno, si usted se lo entrega a Dios, Dios sí sabe por dónde darle. Dios sí sabe dónde le va a doler. Él sabe qué es lo mejor para nosotros y quiere cambiarnos. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere cambiarnos. Porque Él quiere que seamos iguales a su Hijo Jesucristo. Dice, último pasaje, nos vamos. Apocalipsis 3:19. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y si Dios nos ama, es que somos sus hijos. Por eso es que Dios hace eso. Ahora, si no eres cristiano, no tienes un padre perfecto. Tienes un padre que ha sido rebelde, un padre de mentira, dice Juan 8:44, que te ha enseñado a mentir, que te ha enseñado a robar, que te ha enseñado a decir malas palabras, que te ha enseñado a ser rebelde. Y tienes que cambiar de papá. Tienes que arrepentirte de tus pecados,
y tienes que poner toda tu fe en el hecho de que Cristo murió por nosotros en la cruz. ¿Estamos? Muy bien, oremos.